Gómez, Manuel Gómez, Valcanero, Ángel Hernández con el Audi 4, sextos este año de momento en la clasificación de pre-90, y con esta unidad impecable la llevaba el equipo oficial del finlandés Mikola y el sueco Gerd, una de las primeras unidades de vehículo 4x4 en competición. Asturiano Fernández y Esker a los mandos con uno de los coches del equipo de Daniel Alonso, el equipo de Paz. El de Miguel Otegui y Giovanni Breda, primer rally con este BMW 325 del Campeonato de España, por lo menos que yo te vea, y intentando los mismos resultados, por lo menos. Suerte, con el nuevo coche. Suerte para todo. Una gran pareja de ilustres que cambian, estrenan. Hasta arriba con un Porsche 911. Suerte, Susana. Mañana aquí también en el podium. Suerte, mucha suerte para ellos. Para Zorrilla, Susana Vidal, con este número 7, con el que están terceros en la categoría de pre-81 cuando queráis, No hay minuto, podéis comenzar cuando queráis. Suerte en esa vuelta para una pareja ilustre, para un matrimonio que va unido en la competición y fuera de ella. Como os digo, esa matrícula con la H, que no es ni de Huesca ni de Huelva, es histórico, moderno. La matrícula, pero el coche no. Número 6, ya subiendo también el equipo de la Universidad de Ávila, que son segundos en el apartado de escuderías, en el apartado donde además son cuartos en pre-90. Juan Carlos Fernández, Héctor Vicente con su Peugeot 205 GTI 1900. El equipo que también buscará estar en esa zona de victoria. Para el 5, llega, pero sí hay que reconocer uno de los nombres que tiene peso específico en nuestro automovilismo gallego también, y entre los históricos y de los que mañana será uno de los que estén ahí marcando tiempazos y dando espectáculo máximo, es el equipo de Javi Grille y Antonio en esa zona derecha. Antonio Solorzano con otro gran ilustre, doble pareja de ilustres con este número 5. Atención a ellos, porque aunque es su primer rally de este año, mañana. Y quien llega ahora desde Melide con el número 4, quien fuese campeón de España de rallies históricos tantas temporadas y quien está llamado a ser ganador en este rally, aunque no ha corrido esta temporada todo el campeonato, pero con su coche que es esta temporada. Hablo de Jesús Ferreiro, Xavi Anido con el Ford Escort RS 1800. Ojito con ellos, porque son como es Toño Sáenz y Javi Martínez Cataneo. Aquí le tenemos la familia Sainz representada. Todos conocéis bien a Carlos Sainz padre, a Carlos Sainz Jr. y aquí está Toño Sainz, hermano de Carlos Sainz, tío de Carlos Sainz, y la familia Sainz en este coche número 3, donde están, lideran, son líderes en la categoría pre-81 con su Porsche, el vasco Arana junto a Cobeaga con el Peugeot 309 GTI 16 válvulas. Ander Arana, Arcaich Cobeaga son segundos en pre-90 y buscarán también ganar este complicado rally que se le tanta zona. Y Alonso, Sala Belzunces, que son líderes, campeones en la categoría de pre-90, donde están liderando y mandando con este Ford Sierra Cosworth 4x4, una unidad de quien ahora es patrón. El equipo Ford en el Mundial de Rallys es una unidad nueva, ya no sé cuántos tiene Dani Alonso, su equipo brazo. ¿Cuántos tenemos, Dani? 5 o 6. Bueno, 6, 7, 8. Alguien que en el pasado ya ganó este Rally de Coruña y que en la temporada pasada estuvo ahí arriba. Con el número 1, fuerte el aplauso para los líderes del campeonato, los asturianos Daniel Alonso, Salvador Belzunces.